Ah, perfecto. Así que vamos a poder subir la grabación después al banner del Ateneo. Cristina, ¿cada cuánto hacen las reuniones de Ateneo? Y se hacen 6 foros en el año. Generalmente se hacen abril, mayo, junio, y después se hacen agosto, septiembre y octubre. Y este año además agregamos 2 talleres. ¡Ay, qué lindo! Agregamos 2 talleres de todo lo que sea práctica profesional. La verdad que son sumamente interesantes los Ateneos. Qué bueno, qué lindo. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bienvenida, Bebi. Vamos a acompañar entonces a todas las reuniones del Ateneo. Por supuesto, por supuesto. Sí. Es la doctora que... Este año, el año pasado estábamos de festejo nosotros, que cumplimos 20 años, nuestro Ateneo cumplió 20 años, y este año nuevamente volvemos a estar de festejo porque nuestro querido colegio cumple 90 años. Uy, mira. Qué bueno. Así es. Hola. Hola, Cori. Ay, se me escucha bien. Perfecto. ¿Cómo Qué estás? linda está la directora. Igual que la vice. ¿Viste? Yo me estoy viendo todo, me veo despeinada. Te veo bien peinada, yo me veo despeinada. No, no creas, yo estoy levantada desde las 6 de la mañana, así que estoy agotada. Pero bueno. Fer, ¿cómo estamos? ¿Ya tenemos 109 participantes? Ya hay 109 participantes. Por ¡Qué eso es que lindo! quería esperar unos minutitos más para que se conecten un poquito todos. más, y después, cuando nos digan las disertantes, arrancamos. El tema que vamos a tratar hoy es sesiones en general y específicamente sesión de bien determinado. Perfecto. Sumamente interesante. Ayer justo en el registro me estaba comentando algunas cosas, Rosita, y la verdad que hay cosas en las cuales me llamaron bastante la atención. Veo que está conectada la doctora Andrea Palomé, que también, bienvenida Andrea. Años que no te veo, mi ex compañera del registro. ¿La escribana Demetrio ya se conectó o no? Sí. No la veo. Sí, recién saludó María Eugenia. Ah, bueno, ya somos 119. ¿Y el escribano Usandizaga? Estaba por ahí, Cris. Aquí estoy, buenas noches a todos. Ah, hola Escri. ¿Cómo están Nuestro secre del Ateneo. ¿Cómo estás? De lujo, la directora bellísima, la vice también. Muchas gracias. Muchas ¿Dónde gracias. están mis disertantes estrellas? Roma, Rosy. Ahí ya las vi a Iris y a Sofi. Iris, nuestro fan club. ¿Cómo estás, Iris? Nuestra dire de registro espléndida también. Ahí Yo está no la veo, que no la veo. Hola, sí, acá estamos. ¡Hola! ¿Cómo ¡Qué lindo verlos a estás? todos! ¡Qué bueno verte! Igualmente, te queda ¿Cómo re lindo el estás, pelo Iris? corto. Bien, gracias a Dios. Bueno, Bien, me alegro. contenta de poder verlos a todos. Igualmente, y bien, que estamos bien, Ávida gracias a de Dios. escuchar el tema de hoy. Así es, así será. ¿Hay Bueno, límite en la cantidad de ingresantes o no? ¿cómo?
¿Hay límites en la cantidad de personas que pueden acceder al Zoom? No, por eso se hace porque con... ahí están poniendo que no pueden entrar. Que insistan No, entonces. No hay ningún límite, Iris. No hay. Avisarle nomás porque Bueno. hasta 500 o más participantes tiene la cuenta. Perfecto. Justamente Perfecto, por eso se utiliza también el espacio en la página del colegio para que puedan haber mayor cantidad de participantes. Perfecto. Así que, no. Bueno, gracias, Bueno, suerte, éxitos. Escribana Roma y escribana Rosa García, si quieren arrancar ya con 141 participantes, si les parece. Arrancamos con la disertación. A ver, sí. Les cuento que va a estar más que excelente. Buenas noches, escribanas. Buenas. Allá tenemos nuestra próxima, una de las próximas disertantes, que es la que va a dar el taller de automotores. Así que ya tendremos el placer de escucharla también. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Mónica. Bienvenidas. Bueno, Fer, si te parece, Rosita, arrancamos con su tema. Bueno, perfecto. Quedan en el uso de la palabra. Bueno, por favor, les voy a rogar que los que tienen sus micrófonos encendidos durante la disertación, si pueden desactivar el audio, así la escuchamos y no se frena nada la disertación de la escribana Roma y de la escribana García, ¿sí? Las dejo en el uso de la palabra, chicas. Bueno, muchas gracias, Cristina. Buenas noches, colegas y público en general. Los temas que vamos a tratar son sesión de derechos hereditarios, aspectos generales y sesión sobre bien determinado. Para arrancar nuestro tema, a manera de que sea una exposición más interactiva, más dinámica, hemos seleccionado un grupo de preguntas que contienen todos los aspectos medulares con respecto a estos contratos que interesan a los notarios a la hora de redactar sus documentos, y todas aquellas cuestiones que no se traten serán contestadas, ¿no es cierto?, al final de la exposición. Bueno, en cuanto a cuál es el tratamiento legislativo del contrato de cesión de derechos y de cesión de herencia. Siguiendo los pasos de Vélez, el legislador regula la cesión como un contrato. El legislador se aparta de esa visión que incluía la cesión dentro del capítulo de la transmisión de los derechos dentro del marco de la teoría general de las obligaciones. Regula el Código Civil, ¿no es cierto?, una nueva metodología. ¿Qué es lo que hace? Regula una parte general relativa a la cesión de derechos y otra parte particular incluyendo subtipos. Bueno, esos subtipos estarán sujetos a normas específicas teniendo en cuenta las particularidades de cada contrato y la naturaleza de los derechos cedidos. Así tenemos cesión de derechos, están tratados, ¿no es cierto?, en el libro 3 de los derechos personales, título 4 de los contratos en particular, capítulo 26 de la cesión de derechos. Así tenemos de crédito, artículo 1614 al 1631, de crédito en garantía, artículo 1615, de crédito prendario, artículo 1625, de deudas, artículo 1632 al 1635, y de posesión contractual, artículo 1636 al 1640. Bueno, y dentro del libro quinto, título 3, a la cesión tenemos 3 contratos. A la cesión de herencia del artículo 2302 al 2307, la cesión de gananciales en el artículo 2308 y la cesión de bienes determinados en el artículo 2309. Bueno, en cuanto a la metodología que utiliza para el contrato de cesión de herencia,
Recordemos la advertencia que había hecho Vélez en la nota del artículo 1484, cuando él no consideraba oportuno tratar a la cesión de herencia dentro del capítulo de las obligaciones. Él decidió tratarlas en el libro cuarto, pero cuando llega al libro cuarto, no las trata, pero sin embargo, a lo largo del articulado del Código Civil podemos ver normas dispersas, como por ejemplo del artículo 1117, que establecía que no pueden ser objeto de los contratos la herencia futura ni la cesión de derechos eventuales sobre objetos particulares. El 1184, inciso 6, que establecía como forma de los contratos por escritura pública la cesión y la renuncia de herencia. El 1449, que establecía que no pueden, las cosas que no pueden ser objeto del contrato de cesión de derechos. El artículo 2160 al 2163, que hablaba de la evicción, y el 3322, que se refería a la aceptación tácita. Y incluye a la cesión de herencia dentro del libro quinto de la transmisión de los derechos por mortis causa, en el título 3, cesión de herencia. Lo que vemos acá, lo que estaba en discusión, era si se la incluía dentro de los contratos como una especie de la cesión de crédito o se la regulaba en materia sucesoria. Optaron los legisladores por tratarla en la materia sucesoria, lo que crea cierta desprolijidad, porque cuando vemos que comienza el artículo 2302, habla de los efectos de la cesión de derechos y omite una definición y los caracteres esenciales. Bueno, con respecto a cuál es la terminología utilizada por el Código Civil y el concepto de cesión de herencias, les aclaro aquí que hemos optado por referirnos en dos partes, primero al contrato de cesión de herencias y luego al contrato de cesión de bienes determinados que forman parte de una herencia, por considerar de que, como vamos a ir expresando, implica un cambio de paradigma y un cambio de actuación dentro de nuestros protocolos. Con respecto a la terminología que utilizó el nuevo código, de entre tantas terminologías sugeridas para referirse a esta figura, eligió llamarla cesión de herencia en lugar de cesión de derecho hereditario, cesión de universalidad. Y esto no es un tema menor porque va a reflejar una toma de posición respecto del objeto de este contrato, como veremos seguidamente. Lamentablemente, insistimos, aquí en este contrato se ve o evidencia una falta de prolijidad en la regulación, ya que si bien eligió la terminología cesión de herencia, en otras partes del código, por ejemplo en el artículo 1618, en el inciso A, cuando establece la forma requerida, 2294 en el inciso E, cuando establece los actos que implican la tácita de herencia, vuelve a la terminología más conocida, si se quiere, por los notarios, que es de derechos hereditarios. Como concepto, ¿qué se entiende? ¿Cómo podemos definir a la cesión de herencia? Tenemos que decir que a pesar de haber sido un código, no sé si se pueden para ahí silenciar porque me acuerdan, los que no están silenciados, si bien, ¿Vos querés que yo te lea algún artículo, Fer? No, quiero que no sé si vos te pasa, pero a mí se me acopla, por eso nada más. Por favor, los que tienen los micrófonos activados, desactívenlos. Yo lo tenía el mío desactivado. Ahí desactivamos todo. Bueno, gracias, Cris. No, decía que el nuevo codificador o el nuevo código, si bien usó o utilizó, eligió como forma aclaratoria en cada figura jurídica de definirla, no estableció tampoco para la cesión de herencia una definición. Entonces, tratando de buscar una definición legislativa, recurrimos al 1614 cuando el código define a la cesión de derechos en general
y dice, y le hacemos un aditamento. Dice, hay contrato de cesión de derechos cuando una de las partes transfiere a otra un derecho hereditario, es el aditamento que le hacemos. Sin embargo, la doctrina es conteste, aunque con diferentes matices, y define con precisión, dice, No se la escucha la escribana Roma. Se silenció su micrófono. No se lo escucha. hola, ¿y ahora? Ahí sí, ahí la escuchamos. Ahí sí. Ahí está. Ahora, cualquier ¿Están cosa usando, me avisa. ¿están usando el mismo micrófono Rosita y vos, Fer? Sí, Ah. por eso debe ser, pero ahí ya subí. Está. ¿Me escucha mejor? Perfecto. Ok. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, decía que la doctrina define la cesión de herencia como un contrato por el cual una parte llamada cedente transmite a otra llamada cesionario el todo o una parte alícuota de una universalidad, comprensiva, por supuesto, de derechos y obligaciones de ella, que le corresponden a una persona como heredero. Respecto a cuáles son los caracteres de esta cesión de herencia, en primer lugar, tenemos que decir que es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes, y a pesar de que este Código Civil y Comercial considera que todos los contratos son consensuales y que elimina la clasificación de contratos reales y consensuales que teníamos anteriormente, vale la pena decirlo y vale la pena también especificar, como le gusta a López de Zavalía, decir que es un contrato consensual, transmisible y con efectos reales, porque dice que en este caso el cedente no se obliga a transmitir la cesión, los derechos hereditarios, sino que ellos se producen con la misma cesión. Además, es un contrato formal, la ley impone una forma determinada para que la expresión de la voluntad sea eficaz, como vamos a ver seguidamente. Es un contrato que puede ser gratuito o oneroso, según lo acuerden las partes, y es un contrato aleatorio, y es aleatorio porque su contenido, tanto su activo como pasivo, es variable e incierto hasta la partición. Por lo tanto, no se puede determinar la magnitud de la prestación a cargo del cedente hasta el momento de la partición. Bueno, ¿cuáles son los sujetos intervinientes partes? Bueno, los sujetos negociales son dos. El cedente, quien transmite la herencia o una parte alícuota de ella, y el cesionario, quien la recibe. No hay una disposición específica en cuanto a la capacidad dentro del título, así que nos remitimos a las capacidades y habilidades para contratar y en materia de capacidad en general. El único límite es el artículo 1110, inhabilidades para contratar. No pueden contratar en interés propio los jueces, funcionarios, auxiliares respecto de los bienes que forman parte del equipo en el que intervienen o han intervenido, los abogados o procuradores respecto de los bienes en el proceso que han intervenido. Rosita, se te escucha entrecortado. Fíjate, Fer, a ver, por favor. ¿Hola? Ahora. Bueno. Entonces, como estaba diciendo, los límites los establece el artículo 1012. Los cónyuges en el régimen de la comunidad. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? Más o menos. Mal cortado se escucha. Se escucha cortado. Bueno, ahora sigo, ¿no? Para probar un poquito, a ver si se escucha. Ahí sí, ahí te escuchamos. Bueno, en cuanto a la legislación, ahí
Ahora, en cuanto a la legitimación, o sea, la especial actitud que tienen de vincularse los sujetos entre sí con el objeto, o sea, quienes pueden ser cedentes, el heredero, y en este caso hay que tener en cuenta la clasificación de la legislación entre heredero forzoso, que hoy llamado el heredero con investidura de pleno derecho, el heredero no forzoso y el heredero testamentario. Estos últimos sí o sí deben acreditar su investidura judicial a través de la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento. Recordemos que no es necesario que el heredero acepte en forma expresa la herencia, porque la cesión importa una aceptación tácita. Otra de las cuestiones que has suscitado divergencia es si el heredero, el legatario de cuota o el llamado heredero de cuota puede ser cedente, porque si bien es un sucesor universal sobre la parte en la cual fue instituido, Paracini no puede ser cedente porque lo que él está cediendo son los derechos para exigir al heredero a que cumpla el legado. Y después también tenemos al cesionario, o sea, cesión de cesiones, está legitimado también, ¿no es cierto?, como cedente, pero acá ya estaríamos dentro de un contrato hoy llamamos cesión de la posesión contractual, porque lo que estaría cediendo es su posesión dentro del contrato. Y después el cesionario, que puede ser un coheredero o un tercero sin vocación hereditaria sobre el titular de la herencia. En cuanto, otra de las preguntas es ¿cuál es el objeto de la cesión de derechos? Ahí sería el power, si se puede cambiar. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta cesión? Como ya lo había dicho la escribana, es la universalidad, entendida, ¿no es cierto?, como ese conjunto de relaciones jurídicas en la fase activa y pasiva, que son comprendidas como una unidad por el derecho como un todo, sin consideración de las partes particulares que la componen. O sea, es la universalidad o un todo o una parte alicuota de la herencia. Respecto de la oportunidad, ¿me escuchan? ¿Desde cuándo y hasta cuándo se puede ceder? Vamos a arrancar con ¿desde cuándo se puede ceder? Y en primer lugar, tenemos que decir aquí que no se puede ceder porque no se puede contratar sobre las herencias futuras. Esto es una prohibición expresa de la primera parte del artículo 10.10 del Código Civil, con la salvedad o la excepción establecida por la segunda parte de este artículo, y en términos generales podemos decir de que no se puede ceder derechos sobre herencia futura ni sobre objetos eventuales que van a componer una herencia. En consecuencia, puedo ceder derechos hereditarios desde que la sucesión está abierta, y aquí no tenemos que pensar en la sucesión abierta como expediente sucesorio o que se ha iniciado el juicio sucesorio, sino que la sucesión está abierta desde que se produce ipso iure la muerte del causante, es decir, tenemos una persona fallecida que tiene herederos, y desde ese mismo momento se abre su sucesión, se considera abierta su sucesión, y es el momento en que podemos ceder sin esperar el llamado novelario de luto y llanto, que son los 9 días de luto y llanto que el Código establece como un mecanismo para, digamos, interrumpir los efectos de una intimación o de una contestación de una demanda. Respecto hasta qué momento se puede ceder, y sabemos que solamente se pueden ceder derechos hereditarios hasta que esos derechos hereditarios se transforman en objetos o en cosas singulares, particulares, que es el momento llamado partición. Esa partición es la adjudicación de los bienes de la herencia, la transformación de esa cuota abstracta
el derecho real de dominio sobre un objeto determinado, particular, que se da, ¿no es cierto?, a través del acto particionado. Si bien esto parece muy sencillo, parece que es muy claro desde cuándo puedo ceder, desde la muerte de una persona y hasta cuándo, hasta el momento de la partición, no lo es tanto cuando tenemos que preguntarnos hasta cuándo es considerada como tal la partición. Y aquí tenemos que recordar que la partición puede ser total o parcial, que la partición puede ser privada o judicial, y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de la partición parcial, se puede, por ejemplo, en el caso de que hayan 2 bienes o 3 bienes, establecer un acuerdo partitivo respecto de uno de ellos, lo cual sería una partición parcial, y se mantiene el estado de indivisión respecto de los otros bienes, y ello implica que respecto de esa parte indivisa se pueden seguir cediendo derechos hereditarios. Ahora, este problema que por ahí se suscita respecto a cuándo se considera formalizada o concluida la partición, tiene que ver por ahí que la doctrina no es conteste y no da una solución única cuando se trata de una partición privada, y que es, para que recordemos, la que se puede producir en una escribanía, donde comparecen todos los herederos y deciden poner fin al estado de indivisión a través de una escritura pública. También tenemos la posibilidad de partir mediante un convenio privado, que es presentado al expediente sucesorio, que si se acuerdan, era lo que en el Código de Vélez llamábamos la partición mixta, eliminada de este Código Civil y Comercial, porque la doctrina la considera subsumida en la partición privada, veremos, y la partición judicial, que es aquella que se lleva en el expediente, que implica inventariar los bienes, tasarlos, nombrar los peritos partidores, etc. Entonces podríamos decir, por algunos autores, que, por ejemplo, Ugarte dice que la partición, para ser considerada tal, tiene presentada en el expediente judicial para que el juez determine concluida la partición, olvidándose quizás que esa partición puede celebrarse en una escribanía a través de una escritura pública. Después lo tenemos a Zanoni, que en realidad dice que la partición tiene un efecto declarativo, que no se presenta al juez para su homologación o aprobación, sino que simplemente el juez deberá tener el contralor de que los herederos que parten sean los herederos que han sido declarados, pero a pesar de estas posturas podemos concluir de que si la partición es hecha en forma privada, en una escritura pública, será considerada tal desde el momento que se suscribe la escritura pública. Si es efectuada en un instrumento privado presentado en el expediente del sucesorio, será el momento, se considerará tal la partición desde el momento que el juez establezca téngase por presentada la partición, y si obviamente es judicial, se tendrá por concluida la partición cuando el juez apruebe la cuenta particionada. Es decir, que parece en principio sencillo, pero habrá que tener en cuenta cuál es el tipo de partición, si es total o parcial, y si es privada o judicial, para determinar el límite temporal de hasta cuándo podemos hacer o celebrar cesión de derechos hereditarios o cesión de derechos. Bueno, antes de pasar a la forma requerida, quería hacer una aclaración con respecto a la cesión de herencia. En cuanto al artículo 2303, establece que la cesión de herencia también puede comprender las ventajas que resulten de una ulterior acción de colación, también por la renuncia de disposiciones particulares en un testamento. Esos son actos que pueden estar incluidos. Pero también tenemos aquellos que pueden ser excluidos salvo pacto en contrario, por ejemplo, lo acaecido con posterioridad,
por una causa diferente a las enunciadas, como por ejemplo la renuncia o la exclusión de un heredero, lo acrecido con anterioridad por una causa desconocida al momento de la cesión, y los derechos a los sepulcros y también de los instrumentos privados del causante, como ser retratos, menciones honoríficas, entre otras, que tienen, ¿no es cierto?, pueden ser por su carácter de afectivo que tienen cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Esto es importante tener en cuenta porque a la hora de hacer la cesión de herencia, esto puede beneficiar al cesionario. Siguiendo con la otra pregunta, ¿cuál es la forma requerida para este instrumento? Tenemos que el título 3 no hace una regulación sistemática y ordenada de todo el contrato. Entonces, en las cuestiones que no está tratada, nos referimos al género que contiene la especie, en este caso, la cesión de herencia. Así tenemos que el artículo 1618, inciso A, dice que debe ser otorgado por instrumento público la cesión de derechos hereditarios. Tenemos que tener en cuenta acá también el artículo 285 del Código Civil y Comercial de la Nación, por cuanto establece la posibilidad de convertir el negocio cuando no se celebra con la forma debidamente impuesta, salvo el caso de que sea exigida bajo pena de nulidad, que es el caso de las donaciones y de la renta vitalicia. Entonces, ¿qué genera esa conversión? El contrato no produce efectos, pero sí obliga a las partes a poder otorgar en el futuro, ¿no es cierto?, la forma de vida. Esto ya venía del Código Civil, que regulaba en el artículo 1184, inciso sexto, que la forma para la cesión debía ser por escritura pública, y se le aplicaba las normas de la conversión del 1185. En caso de incumplimiento, debía otorgar las partes la escritura pública o la forma de vida. Y en la parte general de los contratos encontramos al artículo 1017, que establece que cuando el objeto de los contratos son derechos dudosos o litigiosos, deben ser por escritura pública. Así también el artículo 1015, que se refiere a que los contratos formales son aquellos en donde la ley le impone una forma determinada. Otro artículo que tenemos que tener en cuenta es el artículo 1018, cuando está pendiente de otorgamiento un instrumento previsto, las partes se crea entre las partes una obligación de hacer, y si una de las partes es remisa a hacerlo, puede el juez en su representación otorgar la forma siempre que se hayan cumplimentado todas las prestaciones o se hubieran asegurado su cumplimiento. Bueno, con respecto a la oponibilidad de la cesión de herencia, tenemos que el artículo 2302 establece 3 situaciones. Y tenemos que decir que entre las partes, entre los contratantes, esta cesión va a producir efecto desde el momento mismo de su celebración. El inciso B de este artículo establece que respecto de los herederos, de los coherederos, legatarios y acreedores, va a producir efectos desde la incorporación de la escritura en el expediente del juicio sucesorio. Y la tercera situación que prevé es respecto del deudor de un crédito de la herencia desde, por supuesto, su notificación. Este inciso B, que es el más importante en este caso, para nosotros, del artículo 2302, es el que pone fin a la discusión de la publicidad de la cesión y innova en esta materia en lo que hace a la publicidad de cesión de herencia. Tenemos que decir aquí que nuestra provincia también en un momento registró las cesiones de derechos hereditarios o de herencia, y hay otras jurisdicciones como Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que continúan continúan registrando a través de lo que se llama registro de anotaciones personales, que es una especie de subregistro, por decirlo de alguna manera, que funciona dentro de la órbita del registro de la propiedad inmueble. ¿Qué pasa con estas
jurisdicciones a partir de la determinación o de la elección del codificador de dar publicidad a las sesiones a partir de su incorporación en el expediente del sucesorio. Y bueno, nos encontramos con los colegas de estas jurisdicciones que no tienen más remedio de, ya sea autorizar la escritura y expedir 2 primeros testimonios, se me ocurre el que es para el cedente y presentarlo en el expediente, y el testimonio que les piden para el sesionario continuará con el proceso inscriptorio. Lo cierto, o una copia simple o una copia certificada para su incorporación en el expediente mientras tramita el trámite inscriptorio para después luego volver a presentarlo en el expediente judicial. Lo cierto que es que el codificador estableció este sistema de justamente oponibilidad, que no es un tema menor. Tengamos en cuenta que un cedente de mala fe puede ceder 2 veces sus derechos hereditarios, y aquí el código se aparta de aquel principio general del primero en el tiempo, mejor en el derecho, que siempre la teníamos claro, y reemplaza justamente por darle prioridad o darle la oponibilidad al primer testimonio que se incorporen en el expediente del sucesorio. Por otra parte, puede suceder, como dijimos, se puede ceder desde la muerte y hasta la partición, puede ser que se efectúe, que se celebre el contrato de cesión de herencia y aún no esté abierto el juicio sucesorio, no haya un expediente donde presentar. Entonces creo que es función sumamente importante del notario poder transmitir en el asesoramiento e incluso poder deslindarse de responsabilidades, informando al cedente y al cesionario de que la forma de dar publicidad y dar la oponibilidad que prevé la ley es con su incorporación en el expediente. Aquí también surge la pregunta de que quién debe presentar esa copia, a pesar de que, aclaremos que a pesar de que la norma habla de escritura pública, en el expediente se entiende que deberá ser mínimamente el primer testimonio de la escritura o una copia certificada de este primer testimonio, lo que se va a incorporar al expediente sucesorio en el caso de que ya se encuentre abierto. Con respecto a si esto es una obligación nuestra como notarios de nosotros tener que ir a presentar al expediente, y aquí hay que hacer una aclaración, si bien no hay ni en este artículo ni ningún artículo del código nos impone como una obligación, creemos que puede ser un deber legal del notario, que haga del deber legal del notario como autorizante de un instrumento eficaz, pero tampoco podemos desconocer que pretendiendo nosotros en el quehacer notarial llevar la sesión al expediente, quizás su señoría nos diga: señor escribano, usted no es parte en este proceso, no tiene por qué intervenir en el proceso, o mínimamente que nos diga: preséntese con patrocinio letrado de algún abogado de la matrícula. Sin embargo, y a pesar de esto, tenemos que dejar claro que no es un deber ni exclusivo ni excluyente del notario, que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que redactemos nuestras escrituras, de la posibilidad, como no se encuentra involucrado el orden público, de poder liberarnos de responsabilidad, o bien establecer quiénes toman a su cargo la presentación del expediente, de la accesión al expediente, si el cedente o el cesionario, a fin de evitar un daño concreto, porque sabemos que justamente es la forma de oponibilidad, así que la falta de esa incorporación en el expediente indudablemente puede acarrear daños, y hay que ver si en algún momento no puede tocar alguna responsabilidad profesional del notario. Hay garantía de evicción. El artículo 2305 establece dentro de este título la garantía de evicción. La cesión, si es onerosa,
el cedente garantiza al cesionario por su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde. No responde por evicción cuando cede su derecho en forma litigiosa o dudosa, salvo dolo de su parte, y no responde tampoco ni por vicios ni por evicción sobre los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. En lo demás, se regula por la responsabilidad de la cesión de derechos en general, y en cuanto a las cesiones gratuitas, se regula por la evicción en relación a la donación, por la responsabilidad del donante, y el límite es el actuar de mala fe. Entonces, cuando analizamos el artículo, tenemos que tener en cuenta que hace una división entre cesión onerosa y cesión gratuita. Dentro de las cesiones onerosas, si se combina por un precio, estaremos en presencia de una cesión-venta. Si se combina por la transferencia de un bien, una cesión permuta. Si se combina sin contraprestación, estaremos en presencia de una cesión-donación. También hay que tener en cuenta, dentro de este artículo, la forma en que se cede el derecho, si es en forma cierta o si es en forma dudosa o litigiosa, si es de buena o mala fe. Si el cedente cede en forma onerosa, de buena fe y con derecho cierto, responde en su calidad de heredero y por la cuota que le corresponde. Pero si le advierte al cesionario que su derecho es litigioso o dudoso porque tiene conocimiento de que hay una controversia o que su derecho o su vocación está impugnada, entonces se efectúa, salvo que actúe con dolo. ¿Qué significa eso? Que él conocía que iba a perder o que había cedido un derecho en mayor de extensión del que tenía. En cuanto a las cesiones gratuitas, generalmente no se aplica, pero excepcionalmente se va a regir por la evicción en las donaciones. Responde por el daño causado por el donante. Esa responsabilidad está determinada en el artículo 1556 y 1557. ¿Cuándo responde el donante? Cuando él asume la obligación, él dona la cosa sin ser el dueño, sin conocimiento del cesionario, en este caso, o donatario, y cuando él produce la evicción en el caso de las donaciones remuneratorias, mutuas o con cargo. Bueno. Bueno. Me están escribiendo que no se me escucha a mí, pero sí a... Ahí está Fernanda, No, Camazo. además te querían ver. Sí, no te veían también. Escuchá, pueden hacer así, o si no, habilitar la cámara de tu notebook y tu micrófono y cerrar como ustedes quieran. Claro, lo que pasa es que al listar la notebook la tuve que dar vuelta porque se acopla igual, aunque yo estoy directamente anulé el sonido de la notebook. Y hicimos la prueba en Webex hoy y anduvo bien, pero en Zoom se es mucho más, digamos, filoso el ruido y se escucha. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a cambiarnos nomás, y sé que le va a pasar los power. De 10, bueno. Dale, buenísimo. Estamos en la diferencia entre cesión de derechos hereditarios y renuncia de derechos hereditarios. Si bien este tema nosotros los notarios principalmente la teníamos clara ya durante la vigencia del Código Civil de Vélez, parece ser que tenemos que volver a establecer algunos conceptos por algunas confusiones terminológicas que el mismo codificador nuevo, año 2015, comete en el 22 del 94, cuando enumera qué se entiende por cesión cuando enumera, los casos de aceptación tácita de la herencia. En principio pareciera que no hay confusión. Nosotros sabemos que la cesión de derechos es un contrato consensual, bilateral, requiere el acuerdo de voluntades de dos partes. La renuncia es un acto unilateral voluntario recepticio, donde una persona abdica los derechos hereditarios que le corresponden como heredero. Si bien esto que parece tan claro suele traer aparejado instrumentaciones incorrectas, donde, por ejemplo, se establece
que se renuncia de los derechos que le corresponden como heredero respecto de un inmueble y a favor de alguno o de alguno de los herederos. Esto indudablemente no va a ser una renuncia de derechos, sino que es un acto dispositivo, sin lugar a dudas, donde el renunciante, obviamente, al redireccionar su voluntad, lo que está haciendo es aceptar la herencia, no está renunciando a la herencia. Esto quiero dejar claro porque por más que uno denomine al instrumento renuncia, si uno hace esa renuncia en favor de uno o de algunos herederos, o si renuncia a la herencia respecto de algún inmueble o de algún bien en particular, no estamos frente a una renuncia, sino estamos frente a un acto dispositivo, y que ya la Faille en el Código de Vélez decía que debería reputarse como cesión. Sin embargo, a pesar de esta claridad conceptual nuestra, el 2294, cuando dice que se considera, o actos que implican la aceptación de la herencia como ejemplos de aceptación tácita, dice la renuncia de derechos a favor de alguno o de algunos herederos. Con buen criterio, quiero pensar que se estableció esto no para tratar de confundir o de dar la posibilidad de que una persona renuncie a favor de otra sus derechos, sino como manera de que quede claro de que el hecho de renunciar a favor de algo implica la aceptación de la herencia como forma de aceptación tácita de la herencia. Lo que quiero que quede claro, que recordemos, es que la renuncia, al igual que la aceptación de la herencia, no puede hacerse en forma parcializada, que tiene que ser hecha en forma total, de manera absoluta, sin ningún tipo de condicionamiento. Recordemos que el Código establece que aquel heredero que manifiesta una aceptación parcial de la herencia se lo reputa como que acepta todo. De la misma manera, el heredero que pretende renunciar a los derechos a los derechos hereditarios respecto de un bien determinado, se considera que ese acto no es de renuncia, sino de aceptación de la herencia. Creo que en esta materia de renuncia y de aceptación de la herencia debe tenerse en cuenta que con buen criterio estableció el 2298 del Código la libertad que tenemos todas las personas respecto de aceptar o renunciar a la herencia, y estableció en el artículo 2298, en su primer parte, que dice que el heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado aceptación. Y lo que pretendemos entender es que la renuncia que una persona hace implica su autoeliminación, implica que el curso de la sucesión va a seguir en forma regular, que sí van a aprovechar los otros coherederos y se va a hacer la división conforme a los que aceptaron la herencia, pero esto no tiene que ser redireccionado. A partir del momento que uno de los herederos quiera rediccionar o decir yo renuncio a favor de este o renuncio respecto de este, lo que está haciendo es aceptando la herencia y no renunciándola. Bueno, creo que con esta primera parte hicimos una introducción o recordando un poco lo que es la cesión de herencia. Ahora vamos a continuar con la sesión sobre bien determinado. Oh, disculpe, en relación... No escucho. Virginia, no se te escucha, Virginia, no se te escucha. Hola, hola Fer, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, en relación a la renuncia, para aportar nomás, viste la innovación del 2383 del derecho a habitación del cónyuge. ¿Qué consideran ustedes de la posibilidad de hacerlo renunciar al cónyuge supérstite, al derecho a habitación? Tenemos previsto hablar de eso, pero vamos a terminar de la exposición de los dos contratos y después abrimos a preguntas. Vamos a dejarlas a las escribanas que terminen con su disertación y después terminan y comienzan con el debate.
Bárbaro, bárbaro. Bueno, cesión de bienes determinados que forman parte de una herencia. Este contrato no estaba regulado en el Código Civil, era un contrato innominado, una creación doctrinaria con aceptación judicial. El artículo 2309, cesión de bienes determinados, establece que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rigen por las reglas de este título, sino por el contrato que corresponda, y sujeta su eficacia a la condición de que el cedente se la adjudique, ¿no es cierto?, en la partición. De la norma del artículo referido, encontramos una primera contradicción terminológica. Vemos que el título habla de cesión de bienes determinados. Cuando vamos al contenido, la cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado que forman parte de una herencia. Si bien estamos dentro de la cesión de contrato, lo que se ceden son derechos. No es lo mismo ceder derechos hereditarios que los bienes de la herencia, porque esos forman parte del caudal relicto y están inventariados. En la primera parte del artículo sacamos reglas básicas que son las siguientes. Las reglas establecidas por el artículo 2309 es: la cesión de bienes determinados de la herencia no es una cesión de herencia, es un contrato totalmente distinto, un contrato plenamente válido, y no se le aplican las normas del título, sino del contrato que corresponda. ¿Qué significa eso? Que primero iremos a las reglas de la cesión de derecho, eventualmente al contrato que corresponda, que si bien no establece, será la cesión, será la donación, será la compraventa o será la permuta, y por último habla o sujeta el efecto a una condición. Estamos en presencia de un acto modal sujeto a condición suspensiva, que es que el bien sea atribuido al cedente durante la partición. Pero ¿qué pasa cuando ese bien no es atribuido al cedente? Entonces estamos dentro de los actos ineficaces. El artículo 382 del Código Civil Comercial establece como categoría de ineficaz a la nulidad y a la inoponibilidad. No es un acto nulo porque no está viciado, pero sí inoponible. Entre partes es plenamente, surte sus efectos, pero es inoponible a los coherederos. Lo que hay que determinar acá es qué pasa también en esta misma situación que no es atribuido al cedente. ¿Qué pasa con ese cesionario que no recibió el bien? Entonces el cedente deberá restituir, en caso de que haya pactado o pagado el precio total o parcial, el precio más sus agresivos. Para Cini, estas cesiones eran altamente riesgosas porque él veía una compraventa disfrazada de cesión y que podía estar sujeta a una nulidad. Por ejemplo, cuando todos los coherederos no firmaban, o cuando era inoponible al cónyuge superstite porque no cedió sus gananciales, o cuando se perdía el beneficio del inventario por no tener la autorización judicial, o cuando respondía por las deudas del pasivo. Con respecto a cuál es el objeto de esta cesión de bien determinados que forman parte de una herencia, tenemos que decir en primer lugar que este contrato fue tipificado por el Código, pero no como cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado, sino que está tipificado como cesión de bienes determinados que forman parte de una herencia. Es decir, que yo no estoy cediendo acá, cuando yo instrumento este contrato, yo no estoy cediendo derechos hereditarios, yo estoy cediendo derechos personales sobre un bien determinado, pero ese bien tiene la particularidad que forma parte de una herencia, es decir, que el objeto de este contrato es un bien relicto particular que integra una masa hereditaria. Es decir, que este contrato va a ser efectuado en ese momento en que se encuentra ese bien en un estado de indivisión de una herencia, pero
El contrato aquí es celebrado entre un cedente, que puede ser heredero o puede ser cesionario de los derechos hereditarios de algún heredero, y cede un bien determinado. Es otro contrato, y fíjense que así como es tan válida la venta de un bien ajeno, una venta de un bien ajeno, si resulta ser que ese vendedor luego es sucesor singular o universal de quien era propietario de la cosa, es perfectamente válida la cesión de un bien determinado que forma parte de una herencia del cual esa persona es copartícipe de la masa. Es claro que aquí el cesionario no va a tener ningún derecho, ninguna alícuota respecto del acervo hereditario, y solamente va a tener una expectativa que va a quedar en suspenso hasta que el bien que él pretende o que pretendió, sobre el que pretendió celebrar el contrato, se le adjudique en la hijuela de quien fue sucedente. Con respecto a la incidencia que tiene el cesionario en el momento, pasale más, dos hablo yo dos, en cuanto a la incidencia, en cuanto a la incidencia que tiene el cesionario en la partición, es uno de los puntos más controvertidos de este contrato. Nosotros sabemos que en los derechos, en la cesión de herencia o cesión de derechos hereditarios, en la época de Vélez, tanto la doctrina como la jurisprudencia era contesta en sostener que cuando se trataba del cesionario de la totalidad de los derechos hereditarios no habría ningún inconveniente, ocupaba la posición del cedente y estaba legitimado incluso para abrir el proceso sucesorio. Mucho ya se discutió en esa época cuando estábamos frente a un cesionario de cuota, cesionario parcial, respecto de si ese cesionario podía intervenir en el proceso judicial y si estaba legitimado para iniciar el proceso sucesorio. Y nos encontrábamos con autores que directamente le denegaban la posibilidad del cesionario de cuota de intervenir en el proceso judicial, y los fundamentos eran de orden procesal, que no era parte del proceso, que únicamente, como estaban vigentes, estaba el cedente heredero que mantenía firmes sus derechos hereditarios, entonces lo consideraban que podía ingresar como un acreedor. Otra parte de la doctrina decía no, también el cesionario de cuota es parte de la comunidad hereditaria y está perfectamente legitimado para intervenir en el proceso. Ergo, el Código Civil y Comercial de la Nación no nos sacó esta duda, no dirimió esta inquietud, pero nos dejó un poco más tranquilo al establecer que todos los cesionarios no hizo, en el ámbito de la cesión de herencia me refiero, todos los cesionarios, sin hacer diferencia entre si eran totales o parciales, se encuentran legitimados para pedir la partición hereditaria. Obviamente, con respecto a este contrato, nada dijo respecto de si el cesionario de un bien determinado que forma parte de la herencia estaba legitimado para pedir la partición hereditaria. Aquí es muy importante acordarnos o recordar de las reglas de la partición, que es declarativa, y que se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente de los bienes, respecto de los bienes que le son atribuidos en su hijuela, y se considera que nunca tuvo derecho sobre los bienes que le tocaron a sus coherederos. Esto es fundamental que tengamos en cuenta a la hora de analizar algunas cuestiones enseguida. Pasarle al sujeto. Retrocedemos un poquito. La anterior a la forma. La anterior, sí. La anterior. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los sujetos? Una más. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes partes? Al igual que en la cesión de derechos, en la cesión de bien determinado, los sujetos partes son el cedente, traens, el cesionario, accipient. ¿Quiénes pueden ser? El heredero, varios herederos, o los copartícipes
de la herencia en el caso de la cesión de herencia, y en el de bien determinado, el heredero, varios herederos, pero no todos los herederos, porque si concurren todos los herederos en el acto dispositivo, se estará efectivizando, ¿no es cierto?, una partición parcial, disponiendo por la modalidad del tracto abreviado, artículo 16 de la 17.801. También podrá ser cedente el cesionario de un derecho hereditario que recibió la herencia con anterioridad, el cesionario de un derecho determinado, cesión de cesión. Y el cesionario es un sucesor particular. Tenemos que tener en cuenta que cuando fallece, ¿no es cierto?, la persona, el heredero incorpora dentro todas las obligaciones y derechos que vienen del causante, pero que no se extinguen ni por su fallecimiento. Por lo tanto, acrece su patrimonio y cede parte de su patrimonio al cesionario. Por lo tanto, el cesionario sucede al cedente, no al causante. Y puede ser un coheredero o un tercero interviniente sin vocación hereditaria, digamos. En cuanto a la forma instrumental, el mismo artículo establece que se estará por las del contrato que corresponda, sin hacer mención a cuál es el contrato afín. Entonces tendremos que tener en cuenta si es a título oneroso, se rige por las reglas de la forma de la parte general, sería escritura pública o la conversión del 285. Pero en este caso, cuando se instrumenta por instrumento privado, tendremos que sujetar o realizar la escritura, la forma de vida, que va a ser la escritura complementaria, que va a tener dos elementos sustanciales. Por un lado, la cesión-venta, y por el otro lado, la resolución, la que se adjudica, por la que se adjudica, ¿no es cierto?, ese bien al cedente, y después se inscribe, ¿no es cierto? En cuanto a las gratuitas, se rigen por las reglas de la donación. Perdón. ¿Cuál es la situación impositiva? Bueno, en nuestra jurisdicción tenemos el impuesto de sellos, ¿no es cierto?, que establece el artículo 155, que está sujeto al impuesto de sello todo acto, contrato, instrumento, operación que se celebra, ¿no es cierto?, de carácter onerosa en la jurisdicción de la provincia, tributa y le corresponde, según ley tarifaria, el 1% o el 10 por mil. En cuanto a la situación, esta cesión queda encuadrado dentro del marco de la 23.905, por lo tanto, tributa ITI. Acá tendremos que tener en cuenta el artículo 19, que a los efectos de esta ley considera transferencia a la donación, a la permuta, al cambio, al aporte societario y cualquier acto dispositivo por el cual, a título oneroso, por el cual se transmita el dominio. Si nos queremos amparar en que no hay transferencia de dominio hasta la partición, el artículo 12 de la misma ley amplía y dice que el impuesto es debido desde la transferencia grabada, que significa desde el momento de la celebración del boleto de compra-venta o documento equivalente y en el cual se entrega la posesión. Y se regula también por la ley, por la resolución de AFIP 2141, que amplía el marco de operaciones en las que se genera el hecho imponible, incluyendo a la cesión de boleto de compra-venta o cualquier otro documento que genere el efecto referido. Bueno, como corolario, como conclusión del estudio de estos dos contratos, les queremos decir que, en primer lugar, teniendo en cuenta la cesión de derechos hereditarios y la cesión de bienes determinados que forman parte de una herencia, mínimamente nos lleva a los notarios, sobre todo ahora a partir de algunos fallos jurisprudenciales, a eliminar de nuestras computadoras, más allá de dejarlos como antecedentes, los modelos que teníamos
de redactar las sesiones de derechos hereditarios o sesiones de herencia, como le llama el código, y las sesiones, eliminar lo que nosotros llamábamos sesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. Les quiero decir que respecto de la sesión de herencia, por ejemplo, estábamos acostumbrados a confeccionar una escritura de cesión de herencia que no estaba regulada, eso tenemos que tener muy en cuenta, que los tribunales nos aceptaban independientemente si era cesión de derecho de la totalidad de los derechos hereditarios, de la totalidad o una universalidad, o una parte alícuota, o si cedíamos los derechos hereditarios respecto de un bien en particular. Con respecto a la cesión de herencia, hay que tener en cuenta, el codificador establece en el 2304 la posibilidad de que el cesionario tiene derecho al valor íntegro de la cesión. Entonces nosotros en el momento de otorgar nuestras escrituras vamos a tener que tener en cuenta si, por ejemplo, el cedente con anterioridad a otorgar esa cesión dispuso de algún otro bien que integraba la herencia. Supongamos, no bienes registrables, que son los que estamos acostumbrados y que siempre tienen algún tipo de publicidad y que podemos de alguna manera enterarnos. Pero imagínense un heredero que tenga, por ejemplo, joyas, que tenga cuadros valiosos y que los venda con anterioridad, que disponga de ellos con anterioridad y después otorgue una cesión de derechos hereditarios sobre la totalidad de la herencia que le corresponde respecto de ese causante. Ese cesionario tiene derecho al valor íntegro de los derechos hereditarios cedidos, es decir, que puede reclamar de su cedente lo que él obtuvo por la venta o por la disposición de esos cuadros o de esas joyas que tenía con anterioridad. De esta misma manera, el cedente, como una obligación, como la contracara, el cesionario tendrá la obligación no solamente de pagarle el precio, en el caso que haya sido una cesión onerosa, sino además tendrá que retribuirle, devolverle los gastos que este cedente haya efectuado para la iniciación, por ejemplo, de los trámites sucesorios cuando recién abrió. También tenemos que tener en cuenta con respecto a la cesión de derechos hereditarios que ya no podemos hacer como hacíamos antes la reserva del usufructo o constituir, o sea, tratar de hacer una reserva de usufructo en la cesión cuando queríamos proteger a algún cónyuge, ya que no puede hacerse sobre un bien determinado. Y entonces tendremos que pensar que también el código está amparado por el derecho de habitación y será conveniente en el caso de que uno quiera hacer una cesión total de los derechos hereditarios, hacerle renunciar al cónyuge, preguntarle qué es lo que pretenden hacer y que pueda renunciar al cónyuge al derecho real de habitación que le corresponde en forma vitalicia y que no se pierde ni siquiera aunque ese cónyuge contraiga nuevas nupcias. Así que, lamentablemente, tendremos que reformular todo lo que hagan nuestros modelos escriturarios de la cesión de herencia y ni que hablar, barajar y dar de nuevo con respecto a la cesión de bienes determinados que forman parte de una herencia. Este segundo contrato, es un contrato que nos tiene que, por lo menos la idea de este Ateneo, de este primer foro que tuvimos del principio con Rosita, es mínimamente transmitirle la responsabilidad o transmitirle, tratar de llamarle la atención de que no podemos seguir autorizando escrituras donde cedamos derechos hereditarios sobre un bien determinado. Esto que Cini hace muchísimo tiempo se quejaba desde sus desventuras, sus aventuras en Bon Sembiante, que me encantaba a mí leerlo, hasta ahora tenemos que decir que ya no se puede hacer, que nosotros hacíamos porque no estaba regulado, lo hacíamos como un contrato innominado. Ahora el contrato está nominado, si bien no está tipificado porque no tiene normas que lo autorregulen, tenemos que ir a las normas prestadas que nos da el código, pero las normas prestadas nos remiten a otra parte del código, no nos permiten regirnos por las reglas de la herencia, y el problema que nos vamos a encontrar es que ya hay varios fallos en la Argentina
nos encontramos con fallos que rechazan la intervención de un cesionario de bien determinado en el proceso sucesorio, no lo consideran legitimado para pedir la partición, para negociar, para estar en la partición, teniendo un interés, digamos, de que en la partición le toque a su cedente ese bien que él luego va a disponer, que luego va a terminar la prosecución de su negocio. Y esto nos lleva a pensar de que ese contrato en particular tendremos que ver indagar cuál es la voluntad real de las partes. Porque tiene dos vertientes que yo por ahí intento por lo menos transmitirle. Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un heredero que tiene un solo bien y él es único heredero y quiere ceder, porque ustedes saben que estas cosas no vienen porque sí. ¿Por qué llegamos nosotros a la cesión de los derechos hereditarios sobre bien determinado cuando este contrato no era regulado? Yo creo que llegamos principalmente por una cuestión económica, porque se trataba de, el particular busca un bien que le interese, encuentra un inmueble y viene y dice, mire escribano, este inmueble me ofrecen este precio porque tiene que abrir el juicio sucesorio de su padre. Entonces nosotros tratando de buscarle un ropaje a ese contrato y sabiendo de que él pretendía únicamente ceder los derechos que le correspondían sobre ese inmueble, porque él era lo que conocía del acervo hereditario de su padre, y tratando de cuidarle por esto de la exclusión y el acrecentamiento, y decirle, bueno, no, cede todos los derechos hereditarios que le corresponden, pero respecto de este inmueble. Eso que hacíamos con habitualidad y que creíamos que, bueno, ya los juzgados los tenían aceptados y ya estaba prácticamente normativizado, de creación doctrinaria, si se quiere, el código no legisló. Es más, pudo haber sido peor porque pudo directamente prohibir la cesión sobre bien determinado que forma parte de una herencia. Sin embargo, prefirió legislarlo de esta manera, y de esta manera es un contrato que nada tiene que ver con el proceso sucesorio. Si bien el bien va a formar parte del proceso sucesorio, las partes saben desde que celebraron el contrato, de que ese contrato está a la espera de las resultas de la partición de una sucesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por un lado tenemos que queremos ceder solamente los derechos hereditarios sobre ese inmueble, porque resulta que queremos protegerle a nuestro cedente, que después reciba por otras cuestiones o se encuentre con bienes que él no conocía, y por una cuestión de hacerlo fácil, dijimos, no, ¿sabes qué? Tenés un único inmueble, sos único heredero, cedele derechos hereditarios. Y resulta ser que es cierto, su padre, que era el causante, tenía solo un inmueble como derecho hereditario, pero resulta ser que había muerto su abuelo y que su padre le heredaba a su abuelo en otros inmuebles. Al cederle todos los derechos hereditarios que le corresponden, este cesionario va a acrecentar sus derechos respecto de los otros bienes que le correspondían a ese cedente. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que por lo menos tratemos de tratar de ver bien cuál es la voluntad de las partes, tratar de decirles, mire, nosotros le podemos hacer una cesión sobre un bien determinado que forma parte de una herencia, pero usted con esta escritura no se va a ir urgente a un abogado y va a poder ingresar al proceso sucesorio. Puede que su señoría o puede que el juzgado de Corrientes todavía permita que el ingreso de estas sesiones sobre bien determinados, como puede, como muchísimos fallos de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires, que le quitan todo tipo de legitimación al cesionario para ingresar al proceso sucesorio. Imagínense ustedes que a veces cuando uno realiza algún tipo de instrumentación en la escribanía, está tratando de protegerle, porque decimos, no, vende y ya no la agarramos más, ya se va, ya pierde todo el estímulo y el interés en el cumplimiento. Y bueno, tendremos que recurrir acá a un poder especial
yo considero que la forma más fácil en este caso es tratar de que, ya que ese cedente está cediendo el único bien que tiene, que le interesa, y lo hace a través de una cesión de bien determinado, entonces mínimamente, para poder asegurarle al cesionario que pueda ingresar a ese proceso judicial del cual aparentemente no está legitimado, haremos un poder especial del cedente al cesionario para que intervenga en su nombre en ese proceso sucesorio y pueda lograr la adjudicación del inmueble. Otro interrogante que nos queda por resolver a los escribanos es qué pasa si se termina este proceso sucesorio donde yo cesionaria no intervine y resulta que se le adjudica a mi cedente el inmueble que yo contraté con él. Entonces, decimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una escritura donde dejemos constancia del cumplimiento de la condición de que se le adjudicó finalmente al cedente el inmueble que contrató conmigo en este contrato de cesión de bien determinado, y ver si esos dos instrumentos de la mano podemos darle el reflejo registral, acreditando seguramente como una especie de escritura complementaria, una escritura de cumplimiento de la condición, junto con la escritura de cesión de bien determinados que formaban parte de una herencia, y buscar el reflejo en el registro de la propiedad inmueble. Esto no es un tema menor, yo le quiero solamente llamar la atención de que hay fallos jurisprudenciales, todavía estamos esperando que la academia se manifieste en este sentido. Es una cuestión que no está establecida, no está regulada el código, a pesar de que este código estableció y se fue más allá de las normas de fondo, estableció muchísimas normas, reglamentó el proceso sucesorio, siendo que es una función no delegada por las provincias a la nación, y sin embargo en este tema no dijo nada. Acá estamos frente a una cuestión de legitimación. Nosotros consideramos que el cesionario de un bien determinado tiene interés fundamental en que se le adjudique ese bien a su cedente, pero estamos en esta situación en este momento, entonces llegado el caso, tendremos que ver bien si le conviene a esa persona ceder derechos hereditarios sobre la totalidad de la herencia o sobre una parte alícuota de ella, o debemos recurrir a la cesión de un bien determinado que forma parte de la herencia, y será necesario entonces tratar de, con un poder especial, permitirle a nuestro cesionario que no tiene que ver con ese proceso, ingresar al proceso para así defender sus intereses. Con respecto a la posesión, tenemos que decir que en esta cesión sobre bien determinado implican de que por ahí el cedente, nosotros sabemos que como es continuador de la persona del causante y se considera que es poseedor de todo aquello que el causante era poseedor, entonces este cedente puede colocar en posesión al cesionario de ese inmueble, pero ese cesionario tiene que saber que esa posesión va a estar expectante hasta que en la partición se le atribuya en la hijuela de su cedente la adjudicación de ese bien. Esto es lo que le queremos dejar con Rosita, que en este caso tendremos que replantear todos nuestros modelos de escritura y tratar de hacer algo que se ajuste, una ropa exclusiva, un traje a medida de lo que las partes quieran, y ustedes saben que nuestra intervención notarial a veces nos dan más responsabilidad. A mí por ahí Rosita me dice la parte impositiva, y a mí nunca me importó mucho la parte impositiva, porque la parte impositiva siempre se resuelve con plata. A mí me importa el darle a la persona que viene a la escribanía y te dice, escribana, yo compro si usted me dice que compre. Yo quiero este inmueble porque era de mi abuelo y me lo quiero quedar con él. Y entonces a veces es una responsabilidad que tenemos nosotros de darle el traje a medida para que esa persona pueda cumplir su sueño o se pueda cumplir con la voluntad de las partes. Doy. ¿Otro más? Siéntate. Sí.
digamos, Cartalia, decir, tenemos el modelo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima investigación. Tenemos un modelo escriturario que lo vamos a subir, ¿no es cierto?, después con el trabajo al Ateneo. Es un modelo que propuso una notarialista, una Nobel, y que tiene cláusulas, ¿no es cierto?, de Lambert, de Moreira, y estará, ¿no es cierto?, a su disposición cuando Cristina, ¿no es cierto?, suba al Ateneo, o no sé si una biblioteca, o para que puedan estar a su disposición. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, No sé muchísimas si muchísimas gracias a ustedes dos que estuvieron, como siempre, brillantes. Agradecerle en lo personal, como siempre, la dedicación. Agradecerle también a Muñeca, a la escribana María Eugenia Demetrio, que estuvo como coordinadora. Realmente yo no tenía dudas de que esta disertación iba a ser brillante y así lo fue. Así que muchas gracias por el apoyo y por la dedicación que siempre le ponen Rosita y Fer. La escribana María del Carmen Buazo está pidiendo que le habiliten el micrófono para hacer un comentario. Se pueden habilitar solo los micrófonos. Ok. Entonces a partir de ahora quedan abiertos los micrófonos para hacer las consultas que les parezca. ¿Puedo hablar? ¡Por supuesto! ¡Bienvenida a tanto tiempo! Bueno, no hace tanto. No, pero es que no nos vimos nunca más. Ah, eso sí. Y bueno, yo estoy encerradita, ¿viste? Ahora estudiando la discapacidad. Así es. Felicitaciones, María Fernanda y Rosy, por la exposición. Solo dos temitas quería decir a Fernanda, que en el tema del poder especial me parece muy buena la idea de consignar en la misma escritura el poder, pero con la cláusula de irrevocabilidad, ¿no es cierto? Por si, no sé qué me está diciendo. Y por supuesto con mortem. Exactamente. Y respecto del tema del usufructo, sabemos que por supuesto el propietario es el único que puede o constituir o reservarse, pero allí si es a título gratuito, podría consignar el cargo de la constitución del usufructo una vez que esté expedida la escuela correspondiente. Eso nada más. Claro. Muchas gracias. Que pueden ustedes estar o no de acuerdo más, pero creo yo que es una de las posibilidades que está abierta, sobre todo en aquellos casos donde todos los herederos ceden uno de los bienes, lo cual hoy está aceptado acá en el ámbito de tribunales. Yo intervine el otro día en una compraventa por tracto abreviado, donde casualmente el que vendía era una persona a quien le habían cedido los derechos y se le había adjudicado el bien, donde eran todos los herederos los cedentes de uno de los bienes. Yo considero que por ahí pienso que también, obvio que el usufructo vitalicio es fundamental con establecer un cargo, pero también hay que acordarse de la figura del código de derecho habitacional que yo por ahí pienso, dada la situación, habría que estudiarla porque no hay que olvidarse que la diferencia que hay entre el derecho habitacional y el usufructo es que el usufructo puede ser embargable y el derecho habitacional no. Así que es una figura que tenemos que tener en cuenta, depende de la situación, porque puede servir también para cualquier protección de algún cónyuge. Sí, estoy de acuerdo con vos. El tema es de que más allá de eso, la vivienda donde esta señora, la cónyuge vivía, digamos, no es la que puso el cargo, en el caso que yo conozco, de la constitución del usufructo, sino de un inmueble comercial para que tuviera una renta. Yo estoy tranquila, todavía acá en Corrientes estamos tranquilos porque los juzgados
no están haciendo mucha distinción entre la cesión de derechos hereditarios sobre bien determinados, que son las que mayormente se encuentran en los expedientes, pero ustedes saben que por ahí es cuestión de tiempo, que como pasó en Buenos Aires, si bien hay juzgados en Lomas de Zamora, por ejemplo, que le dejan intervenir al cesionario de bien determinado mínimamente para pedir o para pedir la partición, la intervención que tiene a nivel procesal es muy distinta, porque pasa a intervenir como un interesado, como un tercero interesado en el proceso, que no es lo mismo que en la cesión de derechos hereditarios, donde directamente ocupa su posición y tiene una amplia intervención en el ámbito procesal. Esa, ahora, digamos, sin embargo, Fernanda, vos vas a ver que en la presentación que se hacen en los juzgados de las sesiones de herencia, no le consignan como antes en el auto de primero no las aprueban, o sea, solo hacen, hágase o de ese lugar, o no sé cómo dicen. Téngase por presentada. Y tampoco, désele por presentada, y tampoco dicen que por sesión el señor fulano de tal ocupa el lugar, tampoco lo dicen, ¿entendés? O sea, de que allí, en realidad, el sesionario, como vos bien decís, no es un heredero más. Por eso es bueno el tema del poder, con la cláusula de irrevocabilidad y post-mortem, a los efectos de que pueda participar, pero claro, eso es también... yo creo que todos estamos de acuerdo que si es un heredero el que cede, está en peligro el cesionario, porque no sabemos qué puede pasar. Hoy pueden decir, sí, no hay problema, nosotros estamos de acuerdo. Y resulta que llegado el momento, por A, por B, por C, no se ponen de acuerdo en la partición, y resulta que aquel bien que el cesionario pensó de que iba a ser, bueno, no le toca. Pero bueno, te felicito por tu exposición, igual que a Rosy, así que la verdad que muy, muy claro todo, y felicitaciones. Bueno, gracias. Acá hay una pregunta que dice Josefina Busaglo. Dice, o sea que hoy en día no es recomendable escriturar cesión de derechos sobre un bien determinado. Y vuelvo a decir, no se olviden, no sé si se acuerdan, a mí esto cuando estudiaba me hizo acordar a la clasificación de Lowenstein de la Constitución. El traje al hombre le queda chico, el traje al hombre le queda bien y el traje al hombre le queda grande. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer los notarios. O sea, yo no le puedo decir si es conveniente o no es conveniente, porque en el caso particular se verá qué es lo que pretendieron, cuántos bienes integran el acervo hereditario, cuántos los herederos son los que están interviniendo, o los herederos declarados. Tendremos que ver si el sucesorio está abierto o no está abierto. Yo lo que desaconsejo, por decirlo de alguna manera, me tomo el atrevimiento entre colegas, es decirles que no podemos seguir redactando las escrituras con el modelo anterior que teníamos, que era cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. Eso es lo que yo digo que no es más, porque no es posible en el derecho positivo actual ceder derechos hereditarios sobre un bien determinado. Los derechos hereditarios se ceden por una cesión de herencia que está regulada y tipificada perfectamente en el Código Civil y Comercial. La cesión de un bien determinado forma parte de una herencia, pero corre y se rige por otras reglas del juego. Entonces, yo lo que pretendimos con Rosita cuando ella eligió este tema, que yo me enojé mucho porque le digo, Rosita, ¿por qué elegiste cesión? Era justamente porque yo siempre no me gusta hablar de un tema que tengo más preguntas que lo que puedo contestar. Y a mí me surgían muchísimas preguntas, y las tengo hasta el día de hoy, muchísimas preguntas, que por ahí no las transmito para no generar ni miedo ni nada. O sea, acá no hay que tenerle miedo a nada, sino que hay que pensar que esto está regulado en otra parte del código, que el codificador remitió, que lo único que hizo estableció el artículo 2309, y que estableció primero que se trata de los derechos de un bien determinado que forman parte de la herencia, lo cual decimos, se puede hacer, pero después
a renglón seguido dice, ojo, que a esto no le aplico las reglas de la sucesión. Entonces mi pregunta, ¿el miedo cuál es? El cedente cede y se va, desaparece generalmente. El tema es el cesionario, que está expectante y que quiere que ese bien le toque a su cedente porque finalmente eso va a implicar que ese bien le toque a él. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer si autorizamos este tipo de instrumentaciones es mínimamente darle la seguridad al cesionario de que si él no cede, de alguna manera, tiene un poder para intervenir él, tratar de negociar él, y en el momento de la partición, adjudicarle el cesionario en representación del cedente a la hijuela de su cedente, que es el que tiene legitimación para intervenir en ese proceso, y después me voy allá con ese poder especial irrevocable y digo, se cumplió la condición, señor registrador, estoy en condiciones de registrar este inmueble a mi nombre. Puede ocurrir también de que justamente ese inmueble no se le toque, y bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Y bueno, tendrá que ser una buena escritura que prevea la salida iriosa o no tan perdidosa del cesionario y decir, bueno, devolveré con tanto de interés y establecer alguna forma de indemnización por la expectativa, pero ojo, que siempre se sabe desde el momento mismo de la celebración del contrato, esto tiene que quedar claro, que nosotros los notarios somos los que tenemos que decir, estas son las reglas del juego. Y que el cesionario sepa si se mete en este contrato cuáles son las reglas del juego y que el cedente sepa que si se cede la totalidad de los derechos hereditarios, también tendrá que ver y tendremos que limitar respecto de lo que él ya dispuso, de lo que ya cedió, de lo que excluyó. Ojo, que yo les tiro, porque yo en realidad lo único que hago es estudiar y por ahí tuve la idea loca de pensar que ahora el código nos permite las exclusiones. Y dice el artículo, salvo pacto en contrario, y dice en unos ítems las exclusiones lícitas que se pueden hacer, donde quedan afuera los recuerdos de familia. Y a mí se me ocurre que por ahí, por vía de descarte, podemos hacer una encubierta cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado, haciendo una cesión de derechos hereditarios, por ejemplo, en el caso de que haya dos inmuebles, donde digo que cedo todos los derechos hereditarios con exclusión del bien determinado. Así que eso me queda, o sea, yo lo estoy estudiando bastante, dada la situación, eso está permitido, ya en el código de Vélez anteriormente decíamos que se podía excluir, es una cláusula lícita, yo cedo todo, excluyo esto. Si son dos bienes, excluyo uno por vía de descarte, le permito intervenir al cesionario en el derecho, en el proceso sucesorio y además le limito respecto de lo que luego en la partición se va a negociar y se va a llegar a la adjudicación. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cristina? Sí. ¿Cristina? Sí, escribano Acevedo. Yo ya me estaba extrañando que no escuchar su melodiosa voz. A Javier le quiere contestar Rosita, así que ahí corro la cámara. No, estoy escuchando atentamente, muy interesante el tema por parte del Ateneo, porque son figuras que se dan constantemente en el quehacer notarial. Felicito desde ya a las expositoras, muy buena su disertación, pero también quiero aclarar y aprovechar la sapiencia de ustedes y de otras participantes del Ateneo para ver, la verdad que me intriga mucho el modelo que van a presentar, ¿no es cierto? O que van a, si Dios quiere, digamos, darnos para ver cómo proseguimos en esta figura.
¿cuál será el modelo? ¿Será de cesión de herencia, sobre bienes que componen una herencia? La verdad que me intriga. Coincido con Fernanda de que el impuesto en este sentido no es tanta la importancia como sí la legitimación y el interés que tienen nuestros clientes o el cliente en, digamos, el interés y la seguridad que le vamos a brindar nosotros por la operación que ellos van a realizar. Sí, también hay que dejarles claro que siempre una cesión implica un riesgo, implica un alias, ¿sí? O sea, desde el momento que hay una cesión, sabemos que no se transmite un derecho real, sino un derecho personal. O sea, eso hay que dejarle sentado al cliente. Por otra parte, me parece muy buena la idea del poder, ¿no es cierto?, por parte del cedente hacia el cesionario. Y me parece a mí que lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, considero que la cesión de derechos, si bien no es de herencia, y el término dice de bienes que componen la herencia, me parece que es una figura que puede ser válida, es válida, digamos, siempre y cuando considero, en el caso de que haya muchos herederos, este bien le corresponda o se le asigne al cedente. Por lo tanto, a veces tampoco tenemos nosotros tener en cuenta a veces un criterio u otro del juzgado, sino tenemos que ver el criterio en general, o sea, lo que decía María, creo que decía, aceptaron o se acepta generalmente acá en Corrientes. Este es un tema muy, muy en boga y muy, digamos, de opiniones contrarias. Inclusive, si mal no leí, inclusive hasta tienen opiniones encontradas provincia y capital federal, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece, o mi opinión, humildemente, yo creo que es un contrato válido. Sí, que habría que buscarle la vuelta, porque el artículo, el que hacía mención Fernanda, el 2309, no dice que no es, digamos, que no es válido. Dice que se van a aplicar, digamos, conforme a las cláusulas de otro título. Por lo tanto, yo quería saber, ¿ustedes qué opinan al respecto? Según yo tengo entendido, digamos, no, por el momento ustedes no consideran que se haga el contrato de cesión de herencia sobre bien determinado. Sí, lo que ustedes, digamos, recomiendan es que se estudie con mayor profundidad. ¿Es así? No, Javier, no, yo sí considero que este contrato se puede hacer. No hay una estructura para todo, no es que, bueno, todo el mundo podrá hacer. Yo considero que este contrato tiene una funcionalidad muy buena si yo tengo un caso en que tengo 3 herederos y los 3 vienen a ceder ese bien determinado. ¿Por qué? Porque ese contrato de cesión de bien determinado y ese bien determinado forma parte del acervo hereditario de su padre que falleció y le dejó a esos 3 herederos, vienen ellos a ceder ese bien determinado, eso se le da un carácter o actúa como una partición. Esa cesión pasa a ser o hace las veces de una partición parcial o total en el caso de que sea el único bien. Entonces, en ese caso no habrá ninguna duda de que ese contrato va a ser totalmente eficaz. El problema, si querés llamarlo problema, porque en realidad todo tiene solución y nosotros somos los que les podemos brindar esa solución, saliendo de este contrato o acompañando o requiriendo de otras herramientas, que ese es el modelo del que te hablamos justamente. No hacemos cesión de herencia en el modelo porque consideramos que ese es un contrato que en realidad a nuestros modelos del Código de Vélez perfectamente le podemos adaptar, sino sobre este contrato, cesión de bien determinado. Y en este caso pensamos que, digamos, si querés llamarle inconveniente, podría darse cuando son varios herederos
y uno o dos de ellos ceden el bien determinado, porque ahí sí se va a encontrar el cesionario con que tiene que negociar con los otros coherederos de su cedente para que finalmente todos los herederos acuerden que ese bien le toque a su o a sus cedentes. ¿Está? Cuando todos los cedentes ceden, todos los cedentes están de acuerdo y son todos los herederos, ni un problema, es totalmente funcional este contrato. Habría que tener un poquito de, digamos, no digo ni siquiera cuidado, sino que en el momento ver y decir, bueno, sí, está bien, vos salís y qué dicen y cómo indagar un poquito. Y tus otros coherederos, les decía a los cedentes, ellos también quieren quedarse con el inmueble, cosa que también el cesionario sepa con quién tiene que negociar, qué herramientas tiene para negociar, y obviamente me parece que las herramientas que uno le tiene que dar para que él negocie en la partición es un poder, obviamente le daría como poder especial y irrevocable, porque tengo un negocio base y es en interés de los cocontratantes. Y post-mortem, por si en el camino de mi larga negociación hasta llegar a la partición y a la adjudicación, fallece alguno. Exactamente, tal cual. Sí. Claro, clarísimo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no está mi coordinador acá? Y bueno, y yo desde hoy estoy preguntando, ya mandé mensaje al grupo y todo, mandó mensajito acá por el chat, pero nada más. Estaba la escribana de Metro hasta recién. Estuvo de escribir, Roma, no se preocupen. Está feo. Hola. La escuchaste, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Yo encantada, emocionada, impecable y orgullosa, muy orgullosa de ambas. ¿Para qué voy a hablar? Ustedes son las estrellas y brillaron. Así que me encanta y felicitaciones. No, es que yo no te estoy convocando para que nos felicites, yo te estoy convocando porque la pregunta, para que vos aparezcas, para decirte que el registro también va a tener que ver cómo hacemos cuando, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, yo me encuentre, tengo esta escritura de cesión de bien determinado, después llega el proceso sucesorio que viene a tramitar, se realiza el convenio partitivo, entonces yo creería que por una escritura, llamo complementaria, porque en realidad va a ser una escritura donde yo dejo constancia del cumplimiento de la condición, tengo las piezas judiciales pertinentes diciendo, bueno, los autos caratulados, tramitó el proceso, resulta que a fojas tal, se acuerda la partición y resulta que de esa partición que su señoría puede tener en cuenta, diciendo téngase presente, puede dar por aprobada, puede decir lo que quiera, y se le adjudica a mi cedente en esta sesión. Entonces a mí se me ocurre que vía el artículo 16 de la ley 17.801, primer testimonio de la cesión de bien determinado, del bien que forma parte de una herencia, más primer testimonio de mi escritura donde dejo constancia de que a mi cedente le tocó ese inmueble, y pienso que puede tener perfectamente un reflejo registral, ¿o no, señora directora? Sí, totalmente. Existiendo partición privada, notarial, es lo que hablábamos ayer con el escribano Acevedo. Yo creo que los escribanos están desaprovechando una herramienta valiosísima al no utilizar la partición notarial. Se puede perfectamente por tracto relacionar las piezas judiciales. Mientras el juez haya sobreseído y adjudicado un inmueble, dos inmuebles, los que sean, y después la partición, la adjudicación, y después, si hubiera sido entre varios herederos y llegan a la escribanía, el escribano hace con esa declaratoria de herederos un tracto, primero tiene que hacer la partición y después la venta o la donación o lo que quiera. Pero eso es lo correcto.
no la inscripción de la declaratoria de herederos y acto seguido la venta o el negocio jurídico que sea. Yo siempre digo en el registro, la dispo, la técnico registral que reglamenta los requisitos para inscribir la declaratoria de herederos no va conmigo. Está bien que el Código de Procedimientos así lo dispone, ¿no? Que el juez puede ordenar la inscripción y el registro la va a inscribir. Pero por sobre el Código de Procedimientos tenemos el 2363 del Código Civil y no hay vuelta que darle. Es cierto, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que el juez te manda, te ordena y te ordena, inscriba, no importa qué, si está bien, no, inscriba. Y a la segunda ya viene con apercibimiento y a la tercera, pero no es lo correcto. ¿Era eso? No, sí, era eso. No, yo no tengo duda que la declaratoria de heredero, para mí que esté inscripta o no esté inscripta, lo único que me publicita para mí es el estado de indivisión. Así que... Nada más, la calidad de heredero. Exactamente. Pero hay escribanos... Puede ampliar la declaratoria de heredero cuando aparecen nuevos herederos. Sí. Pero algunos escribanos estudiosos ya aplican, ya utilizan y lo hacen de esta forma, sin problema. Muchas gracias. Pero hay que publicitar a ustedes. Muñeca, 1.000.000 de gracias por la coordinación. De nada, Cristina. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nuevamente agradecerles a las disertantes, estuvieron brillantes. Un orgullo tenerlas como miembros y que sean mis compañeras, realmente, un orgullo. El próximo Ateneo va a ser el 24 de junio y el tema que se va a tratar va a ser donaciones sin transmisión de dominio y solidarias. La disertante va a ser la escribana Zulma Cuevas y la va a ayudar nuestro querido secretario, el escribano Augusto Usandizaga. Así que los esperamos con muchísimo gusto a todos ustedes. Y un agradecimiento también para el escribano Carlos Taboada, que nos hizo el aguante desde el inicio hasta este momento. Bueno, no sé si no tienen ninguna pregunta más. Nos vemos, los esperamos a todos el próximo 24 de junio. ¿Sí? Sí. ¿Le piden que vuelva a repetir la fecha del próximo Ateneo? El próximo va a ser el 24 de junio del 2021 y el tema va a ser donaciones, ¿sí? Va a ser donación sin transmisión de dominio y solidaria. Nuevamente va a estar a cargo de la coordinación de la escribana María Eugenia Demetrio. Así que los esperamos a todos con muchísimo gusto. Cristina, solo una cosita nomás. Quiero agradecerle a, que Eugenia por ahí los habrá visto también, a nuestros colegas notarios de Bolivia también, que fueron alumnos del diplomado de Eugenia y mío, en el diplomado de la Universidad UTEPSA de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que están conectados y los veo y me mandan mensajes por celular, y bueno, les quiero agradecer muchísimo su acompañamiento, su presencia, son gente muy estudiosa y también siempre nos están invitando a todos a ver cómo funciona en Bolivia. Ellos tienen muchísimas más incumbencias notariales, aunque ustedes no crean que nosotros, hay otras que no la tienen. Ellos pueden hacer divorcios, pueden, entre otros actos, y tienen una incumbencia notarial muy interesante que yo siempre les convoco porque creo que también nosotros, los notarios de la Argentina, podemos tener muchísimas incumbencias notariales, siempre en el tema voluntario,
y es una ley muy interesante que nosotros con Eugenia ya hace un par de años que andamos indagando con las diplomaturas en Santa Cruz. Incursionando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y los esperamos siempre en todos los foros. Van a ser todos bienvenidos. Bueno. Hasta la próxima. Nos vemos el 24 de junio entonces. Muchísimas gracias a todos por la convocatoria. Nos vemos.